bueno es Dios. Alabar a Dios, hermano, es un privilegio que tenemos nosotros. Amén. Alabar a Dios es algo tan grande, tan maravilloso, que bendice nuestras vidas, que sostiene nuestros corazones. Y la verdad, hermano, es una bendición ser parte de lo que Dios está haciendo. Amén. Y bueno, pues hoy quiero compartirles un tema muy importante que le puse por título, y ahorita les voy a explicar por qué ese título. La pregunta es una pregunta: ¿por qué es bueno Dios? Y quiero decirles algo, hermanos. Vamos a poner la presentación. Quiero decirles algo. Definitivamente yo tenía preparado otro tema. En la semana preparé un tema muy especial que, si el Señor me lo permite, lo voy a compartir la próxima semana. Pero fíjese que cuando estaba preparando mi diapositiva, en ese momento cerré mis ojos y como que dormité. A lo mejor hasta ronqué un poco. Y en un lapsus, en un momento, en ese momento tenía los ojos cerrados, vi a una joven que estaba enfrente de mí y me hizo esa pregunta. Me dijo: ¿por qué es bueno Dios? Así me hizo la pregunta. Y en ese momento que despierto y digo: wow, le vamos a contestar a esa joven. No sé quién sea, no la conozco, pero efectivamente dije: vamos a ver por qué es bueno Dios. Y la pregunta completa sería: ¿por qué nosotros decimos que es bueno Dios? ¿Por qué decimos nosotros que es bueno Dios? ¿Sí se ha preguntado alguna vez? ¿O no se lo ha preguntado? Mire, hace algunos años escuché una persona que dijo algo que realmente estremeció mi corazón, porque dijo claramente: yo sé que Dios existe, lo que no sé es que si Él es bueno conmigo. Y precisamente, hermano, esta frase no solamente nace de la rebeldía de alguien que está enojado o triste con Dios, sino más bien nace del dolor. Cuando la vida aprieta, cuando las circunstancias se levantan, cuando todo está en contra, es difícil decir que Dios es bueno. ¿Estamos aquí? Cuando las cosas nos van bien, cuando hay trabajo, cuando vamos bien en la escuela, cuando hay situaciones favorables, no nos hacemos esa pregunta, porque pensamos que todas las cosas buenas vienen de Dios, y es correcto. La Biblia dice que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿dónde desciende? Del Padre de las luces, de nuestro Padre celestial. Pero, hermano, ¿qué pasa cuando en vez de estar bien, estamos mal? ¿Qué pasa cuando en vez de ver bonanza, vemos tormenta? Es ahí donde nos hacemos esta pregunta: ¿por qué los demás dicen que Dios es bueno y a mí no se me hace que Dios sea bueno? Y pensamos, querido hermano, que Dios no es bueno, pero la Biblia no ignora esa pregunta. La Biblia claramente, hermano, nos enseña con su poder, nos enseña claramente y nos revela esa bondad. Por eso vamos a ver este versículo del Salmo 145:9. Dice: bueno es Jehová para con los que se portan bien. ¿No? Bueno es Jehová para los que solamente les va bien. Ah, no, tampoco. Bueno es Jehová. ¿Con quiénes? Para con todos. Dile a la persona que está al lado: también para contigo. Y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Usted sabe que no solamente los cristianos reciben la bondad de Dios? No solamente los cristianos. Hay una gracia que se conoce como la gracia general, donde Dios se manifiesta aún a los que no creen en Él. O sea, su bondad es tan grande y es tan alta que aun cuando la gente no cree en Dios, Dios es bueno.
Por eso a muchos los sana, a muchos los libera, aunque no lo conozcan, aunque no lo busquen. ¿Cuántas veces vemos milagros en los hospitales de gente que no cree en Dios? Pero Dios, esa gracia general, esa gracia general es una gracia que Dios le da a todos, a todas las personas. Pero nosotros, querido hermano, que sí creemos en Él, tenemos una gracia especial, porque es una gracia salvadora. Las bondades de Dios para con la gente no es salvadora, simplemente es para que estén de acuerdo todos que si algo sucedió maravillosamente, no fueron las manos del médico, fueron las manos de Dios usando las manos del médico. Pero ellos no lo saben. Nosotros sí lo sabemos. ¿Y por qué es bueno Dios, querido hermano? Porque aquí lo dice: y sus misericordias sobre todas sus obras. Claramente sabemos algo. La Biblia nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Aquí se responde la pregunta donde entonces todos somos hijos de Dios, todo ser humano es hijo de Dios. La pregunta es: ¿todo ser humano le recibe? ¿Todo ser humano le acepta? Entonces no todo ser humano es hecho un hijo de Dios. Dice: más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Todo ser humano cree en su nombre? No. Pero los que creen en su nombre, que les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, porque han creído en Jesucristo, han creído en su palabra, han creído en sus obras, han creído en sus maravillas. Por eso es que nosotros tenemos el don de Dios, que es la salvación, para ser hijos de Dios. Nosotros no solamente somos creados por Dios, fuimos hechos hijos de Dios. Por eso somos especiales delante del Señor. La pregunta más profunda del alma humana es válida, hermano. Es válido preguntarse: ¿Dios es bueno? Y si Dios es bueno, ¿por qué me pasan estas cosas? Primero que nada, una de las preguntas más profundas del alma humana no es si Dios existe. De verdad. Romanos nos dice claramente que todas las cosas invisibles de Dios son manifestadas y son claramente visibles a través de sus maravillas. Basta con levantar los ojos al cielo y ver cómo de repente no se nos cae el sol encima. Estamos aquí. Ver las grandezas, ir un poquito a provincia y ver los bellos paisajes y decir: alguien tuvo que meter la mano ahí. Ver cómo en el vientre de una mujer se forma un bebé que después se vuelven bien latosos, pero son etapas. Pero cómo es maravilloso Dios formando a esos bebés en el vientre de sus madres. Y no todas creen en Jesucristo. Estamos aquí, pero viven el milagro de la vida. Entonces, si no es problema para la gente creer que Dios exista. Y esas preguntas, las más profundas del alma humana, no es si Dios existe, sino si Dios es bueno. Cuando va todo bien, cuando nadie cuestiona su bondad, pero cuando llega el dolor, la pérdida, la enfermedad o la injusticia, el corazón pregunta: si es bueno Dios, ¿por qué me pasa esto? Si es bueno Dios, ¿por qué se llevó a mi tía? Si es bueno Dios, ¿por qué se llevó a tus papás? ¿Por qué se llevó a tus hermanos? ¿Por qué pasó esto? Si es bueno Dios, y ahí vienen las preguntas. Tenemos que situarnos nosotros, porque a lo mejor esta respuesta tú la tienes ya en tu vida. Y todos aquí, quiero pensar que en su mayoría podemos decir: Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno. ¿Estamos aquí? A ver, vamos a hacerle. Yo digo una y ustedes dicen otra. Dios es bueno y todo el tiempo. Estamos aquí. Me vi bien God's Not Dead, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, definitivamente, hermano,
no tenemos problema de creer en la existencia de Dios, ni tampoco tenemos problema de creer que Dios es bueno. Pero cuando alguien te lo pregunta, ¿qué le contestas? ¿Qué le dices? Si estás viendo que está sufriendo, si estás viendo que todo le va mal, ¿verdad? Que todo le sucede mal, todas las cosas le pasan mal, ¿cómo entonces le respondes? Vamos a ver. La Biblia no responde esta pregunta con filosofía. ¿Qué significa filosofía? Filos, ¿alguien sabe lo que significa filos? Filos tiene que ver con lo humano. Sofía, ¿sí? Sofía tiene que ver con sabiduría. Entonces la sabiduría, la filosofía es la sabiduría humana. ¿Estamos aquí? La sabiduría humana. Eso es la filosofía. Hay gente que estudia filosofía y estudia sabiduría profunda pero humana. Y la Biblia no te responde con filosofía, sino te revela quién es Dios. Su respuesta no está en argumentos humanos, sino en la revelación de su carácter eterno e inmutable, que no cambia. Dios nunca ha dejado de ser bueno contigo. Aunque hayas pasado por valle de sombra y de muerte, Él dice que Él va a estar contigo. Aunque estés pasando miedos, enfermedades, persecución, lo que estés viviendo en este momento, Dios es bueno porque aquí estás. Seguimos respirando y aun si no estuviéramos respirando, Dios seguiría siendo bueno. ¿Sí entendemos esa parte? Dios nunca es malo, Dios siempre es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Dice que no nos ha pagado conforme a nuestras obras, sino conforme a su misericordia. Entonces es importante entender que Dios, querido hermano, todo el tiempo es bueno. ¿Y por qué? Precisamente porque la bondad es su naturaleza, no solo sus acciones. No nada más porque nos da alimento todos los días. Yo les pregunto, todos aquí de vez en cuando tienen su platito enfrente dicen: Señor, gracias por estos alimentos. De repente, porque esto siempre se nos olvida. Porque Dios es bueno porque nos dio alimento, pero no es nada más bueno por eso, sino es bueno porque es su naturaleza. ¿Quién es Dios? La bondad no es algo que Dios hace, es lo que Dios es. Su carácter mismo es la fuente de su bondad. Dios es bueno, porque vean lo que dice el Salmo 86:5. Porque tú, Señor, ¿qué dice? Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Y aparte, ya con la primera parte ya tenemos suficiente. Dios es bueno y con eso yo creo que estamos más que bendecidos. Pero no nada más es bueno, es perdonador. Perdonador. Ya con eso ya es un plus, ya estamos del otro lado, ya nos sentimos de la alta. Pero no nada más es bueno, no nada más es perdonador, también es grande en misericordia. ¿Estamos aquí? ¿Sí se está analizando la clase de Dios que usted tiene? ¿En la clase de Dios que usted cree? ¿Que es tan bueno, tan grande y tan perdonador? Mire, la palabra para bueno es la palabra hebrea top. Y esto ya traducido a nuestro español, a nuestro español latino, significa bueno en esencia. Cuando dice la escritura Dios es bueno, es la palabra top y es bueno en esencia, agradable y beneficioso, correcto y justo. ¿Qué produce Dios? Cuando tú vives una vida constante, reconociendo que Él es bueno, ¿qué es lo que te pasa, hermano? Dios es bueno. Muchas veces
las cosas que nosotros vivimos contrarias, las cosas que nosotros vivimos malas, las cosas que vienen como consecuencia de nuestros hechos, es por nuestras malas decisiones. Dios no tiene la culpa de lo que decidimos hacer. Dios no tiene la culpa. ¿Estamos aquí? Dios no tiene la culpa que nos esté yendo mal. Dios no tiene la culpa de que estemos enfermos. Sin embargo, aunque Él no tiene la culpa, viene y mete su mano para salvarnos, para ayudarnos. Porque grande es su misericordia. Dios no tendría que ayudarnos, sin embargo lo hace. Y hay gente que se atreve a decirle, a retarle: si tú existes, Señor, y lo retan. Hay gente que no entiende el concepto de la bondad de Dios. Hay gente que no entiende su bondad. Hay gente que te dice: pues no, que tienes mucha fe. ¿Estamos aquí? A mí en la semana un compañero me pidió un favor. Me dijo: oye, lo contraté para estar en un evento, pero él estaba en otro evento y me engañó, me dijo que estaba libre. Entonces cuando llega me dice: oye, sí te ayudo, montamos la pantalla y todo, pero ayúdame porque tengo que ir a terminar allá. Y le digo: ¿sabes qué? Eso me hubieras dicho desde el principio, no que ya me metiste en un problema. No te preocupes, no pasa nada. Le digo: mira, si a mí me dicen, si a mí me preguntan, yo voy a decir la verdad. No preguntan: ¿o qué no tienes fe? Así me dijo: ¿o qué no tienes fe? Le digo: ¿quién te dijo que la fe es para cubrir tus fechorías? ¿Quién te dijo que mi fe es para cubrir tus fechorías? No se necesita fe para cubrir tus fechorías. Simplemente, si tú haces algo mal, va a caer sobre ti. Y eso es lo que mucha gente piensa, querido hermano. Que la bondad de Dios es para burlarse de ella. Que la bondad de Dios es para pisotearla. Que al fin ni modo que Dios no te vaya a salvar. Pero te digo una cosa: nosotros tenemos una mente distinta. Nosotros, dice la Escritura, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque leemos las Escrituras, se empieza a moldear nuestra mente. Porque leemos la palabra, nuestra mente se empieza a moldear y pensamos diferente a todos los que no creen en Él. Aunque Dios sigue siendo bueno con ellos, nosotros disfrutamos esa bondad. Porque nosotros sí la reconocemos. Nosotros sí reconocemos que Él es bueno en esencia, agradable y beneficioso, correcto y justo, y que produce sobre todo vida plena. ¿A quiénes le da vida plena? A los que confían en Él. Pero ojo, vida plena no es tener carros, mansiones, empresas, muchísimo dinero. No, la vida plena es más sencilla. La vida plena, querido hermano, es disfrutar lo que tienes: a tu familia, a tus hijos, tu trabajo, lo poco o lo mucho que tengas en el banco, pero lo disfrutas. Esa es una vida plena, donde disfrutas cada mañana despertar y decir: Señor, gracias porque puedo alabar tu nombre. Estar contento, agradecido. Esa es una vida plena. No necesitas lujos, no necesitas casas, no necesitas tanto. Necesitas aprender a disfrutar lo poco o mucho que tienes. Eso es la vida plena, hermano. Esto es la plenitud de la vida. Dios quiere que tengas una vida plena. Ya si tienes mucho, pues gloria a Dios. ¿Estamos aquí? Precisamente mi esposa está leyendo un libro de Marcos Vidal. Se me hace un hombre de Dios, creo que es un hombre de Dios. Y hace rato que se volteó por allá, que le agarre el libro y que empiezo a leerlo yo también. Y si es cierto, me llamó mucho la atención que él dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante. Ustedes saben que se conoce como la vitrina de los hombres de la fe. ¿verdad? Empieza a decir porque la fe de Adán, la fe de Abraham, la fe de la fe de aquel, la fe de todos ellos, empieza a mencionar la fe. Y me llama mucho la atención que dice precisamente esta grande verdad, que no todos los hombres de fe que menciona la Biblia fueron grandes, fuertes y poderosos.
y que les fue bien en la vida. Muchos de ellos sufrieron persecución, muchos de ellos sufrieron hambre, muchos de ellos sufrieron desnudez, muchos de ellos fueron atacados, muchos de ellos murieron como mártires. Mucha gente ha vivido así, y en la vida es igual. No todos los pastores van a tener carros de lujo, y no todos los pastores van a tener mansiones, y eso no debería de ser. Pero te digo una cosa, hay pastores que vamos a tener lo suficiente para bendecir al pueblo. Hay pastores que vamos a bendecir a la gente como Dios nos lo da. Estamos aquí. Y lo mismo los cristianos. A lo mejor tú no vas a ser alguien superabundante, y yo no te quiero vender esa idea religiosa de que si tú buscas a Dios todo te va a salir bien y vas a ser empresario. Eso es una mentira. Porque Dios decide cuál es nuestro proceso. Dios decide cómo va a trabajar en nosotros. Quizás tú no. Pablo decía cosas tan poderosas, hermano. Él decía como pobre, pero enriqueciendo a muchos. ¿Se imagina? No decía yo cuando venía en mi caballo de lujo, mi caballo Ferrari, de ahí me tumbó el Señor. ¿Ah? Entonces hay algo bien importante, hermano. Tenemos que buscar la plenitud de la vida en Cristo. Ese poder que está en nuestro interior, que nos levanta y poder disfrutar lo que Él nos está dando. ¿Estamos aquí? Top no solo es moralidad, es aquello que trae plenitud. ¿Y qué más? Bienestar verdadero. Yo recuerdo mucho a mi hermana Oli, muchos de aquí no la conocieron, una mujer que pasó por 4 años peleando contra el cáncer. Y yo la vi, yo la conocí desde antes, tuve el privilegio de discipularla. Yo la discipulé hace más de 20 años. Le enseñé los principios bíblicos, le enseñé quién era Jesucristo, le enseñé quién era el Padre, le enseñé quién era el Espíritu Santo, le enseñé qué era la Biblia, y tuve el privilegio de enseñarle los principios. Con el tiempo con el paso del tiempo, esta mujer se hizo una mujer de fe, una mujer generosa, una mujer que siempre bendecía la obra, una mujer que le iba bien en sus negocios, una mujer que disfrutaba de muchas cosas. Pero Dios la metió en un proceso de enfermedad, en un proceso donde ella tuvo que vivir la dura realidad de enfrentar al cáncer de mama. Cuando se lo detectan, ella estaba en fase 4. Recuerdo que ese día llega, porque también me rentaba a mí una pequeña vivienda. Cuando yo regresé a México, ella me rentaba una pequeña vivienda y vivíamos prácticamente en la misma casa. Y ahí, querido hermano, recuerdo que ella llega y me dice: Rafa, tengo cáncer. Eso dicen los doctores. Y me dicen que ya no hay nada que hacer. Y le digo: vente, llámale a tus hijos. Recuerdo que doblamos nuestras rodillas, clamamos al Dios de los cielos, hermano, porque el médico le dijo: no, es que mire, ya está invadido todo, el tórax está invadido todo, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. ¿Y sabe qué? Ese día clamamos, derramamos nuestra alma, derramamos nuestro corazón, le creímos al Señor. Ella en fe se levantó y volvió a ir al hospital. Y milagrosamente el mero de cardiología, de oncología, la ve y le dice: ¿qué tienes? Pues ya no me quieren atender. ¿Por qué? A ver, y ve sus estudios y le dice: ¿cómo no? Hay manera. Y empezó su tratamiento. Y luchó. Empezó a luchar por fe. Empezó a enfrentar esa enfermedad. Pero ¿sabe qué es lo más poderoso? Que en medio de esa enfermedad, esa mujer pasó un proceso muy fuerte, pasó un proceso de dolor, pero ¿sabe qué? El día que le dijeron que ella tenía cáncer, ella iba saliendo con su hija llorando y de repente vio a otra que le dijeron que ya era el último momento. Y ella se limpió las lágrimas y fue a consolar a esa mujer y le dijo: ¿sabes qué? Dios tiene el poder para sanarte. Y así salía del hospital, iba al hospital y le predicaba a las personas, le compartía el evangelio a las personas. ¿Sabe qué? Ella empezó a dejar de tener dinero, porque empezó a dejar de tener negocios, porque tenía que atender su enfermedad. Y hermano, llegó el momento donde ella ya no tenía los recursos que ella llegó a tener alguna vez, pero luchando. ¿Y sabe qué, hermano? Esa mujer ganó a más de 300 almas para Cristo, para la iglesia Conquistando Fronteras.
Familias completas veían su fe. 3 veces los doctores le dijeron no hay cáncer. 3 veces ella pudo testificar el poder de Dios. Pero los planes de Dios son más grandes. Y ella, querido hermano, partió con el Señor con una gran victoria. El día que ella falleció estaba lleno el lugar donde ella la velaron. Y ¿sabe qué? Ella se graduó con honores, porque ella, a pesar de lo que vivió, querido hermano, ella vivió una vida plena. Porque la plenitud está en amar y servir. Esa es la plenitud. Amar y servir. Si a ti te duele, pero a otro le duele más. Si tú no tienes, pero hay otros que no tienen absolutamente nada. Si tú te quejas de que traes tu Dodge, ¿eh? Pero otros no traen ni bicicleta. Y te digo una cosa, cuando nosotros entendamos eso, la bondad de Dios, querido hermano, vamos a tener una plenitud y un bienestar verdadero. Porque Oli se fue feliz. Oli se fue muy feliz. ¿Y sabe qué es? Estoy tan agradecido con Dios por ella. Porque ella siempre me vio como un siervo de Dios. Y siempre me dijo, ¿sabes qué, Rafa? Dios te va a usar poderosamente. Y mucha gente va a ser bendecida cuando yo tengo una iglesia pequeñita. Dice, no importa el tamaño de tu iglesia, sino lo que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Y sabe qué? Que yo le creo a Dios y creo que vamos a bendecir a mucha gente. Quiero enseñarle a las personas que la vida plena está en Jesucristo. Que no necesitamos riquezas, y si las tenemos, tenemos que ser administradores de ellas. Porque no es rico el que tiene, al menos no en el reino de los cielos. En el reino de los cielos, el que es rico es el que da, el que comparte. ¿Estamos aquí? Entonces, pues seguimos. El reflejo de la creación, querido hermano. En Génesis 1, cada vez que Dios crea algo, ¿sabe qué dice? Y vio Dios que era bueno. La palabra Tov. La creación entera refleja el carácter creador de Dios. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo: la bondad de Dios es el fundamento de toda nuestra esperanza. Si Dios no fuera bueno, no habría razón para confiar en Él. ¿Sabes qué? ¿Te quieres volver un hombre de fe? ¿Te quieres volver una mujer de fe? Confía en la bondad de Dios. ¿Sí me escucharon? Confía en la bondad de Dios. Es así cuando la gente de fe crece. ¿Ustedes creen que no murieron aquellos mártires de Jesucristo? ¿Ustedes creen que, ay, pobrecitos, mira, a este lo apedrearon, a este lo crucificaron, a este le hicieron? ¿Usted cree que ellos los vamos a pobrecer? ¿Ustedes creen que ellos no vivieron una vida plena si conocieron al Salvador de viva voz? ¿Usted no cree que ellos vivieron una vida maravillosa, una vida llena del poder, que estaban tan agradecidos con Él que fueron a morir por Él? ¿Estamos aquí? Una de las evidencias más grandes y más fuertes acerca de la existencia de Jesús y su poder es que cómo era posible que personas estaban dispuestas a morir por esa causa tan grande que era el nombre de Jesús. Por eso es importante entender, claro, no se asuste, no, usted no va a tener que morir, espero que no, ¿ya? Por Jesús dice, no, ya pastor, hábleme cosas bonitas, no me diga que voy a morir porque ya no le entro. La plenitud que te da Dios, hermano, te da para eso y para más. ¿Estamos aquí? Vamos a ver cosas más bonitas porque ya se me pusieron tristes. Todo lo que hace fluye de su bondad, querido hermano. Le digo una cosa, nada es de a gratis. Nada es de a gratis. Porque hay un propósito detrás de tu dolor. Muchos, si no hubiéramos pasado por ese dolor, no entenderíamos el dolor de los demás. ¿Sí me escuchan lo que dije? Solo hasta que sientes el dolor en tu alma o en tu cuerpo
es cómo te vuelves empático con alguien que también está sufriendo. Solo cuando vives dolor, cuando vives persecución, cuando vives ataques, cuando alguien te está injuriando, cuando alguien está hablando mal de ti, cuando te están destruyendo, es cuando tú pasas ese proceso, ese dolor, y Dios te hace fuerte, te muestra su poder, te muestra su bondad y sales victorioso. Y es ahí cuando tú ves a alguien que está pasando por lo mismo, y le dices: chiquito, ay, ternurita, ternurita, ¿verdad? Vente, chiquito, yo sé por dónde está el camino donde tú vas a ser bendecido y vas a ser libre. Pero no tendríamos empatía si no pasáramos por ese dolor. Porque la Biblia nos dice claramente en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Todo lo que tú estás pasando, aunque en este momento tú no lo veas, va a redundar para bien. Te vas a hacer fuerte, te vas a hacer sabio, te vas a hacer santo, vas a entender la palabra. Y cuando digo santo, no es que te van a poner un chichón en la cabeza y vas a estar así. No, santo significa apartado, consagrado, dedicado a Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, por eso es importante. La palabra griega, ágatos, significa bueno en esencia. Útil. ¿Usted cree que la bondad de Dios es útil? Claro. Noble, beneficioso, aunque no siempre agradable. Apunta a un bien objetivo. No es algo emocional. No siempre las cosas de Dios nos emocionan. ¿Sabe qué? ¿Sabe cuándo me di cuenta? Cuando yo empecé en las cosas del Señor, yo vi cómo predicaban y yo decía: yo quiero ser pastor. Yo quiero predicar así como lo hacen ellos. Y más que había un predicador de allá de El Salvador, que a mí me gustaba mucho cómo predicaba, porque le metió unas ganas. Yo decía: yo quisiera predicar así. Y yo quería ser pastor, yo quería predicar y yo quería hacer eso. ¿Sabe cuándo me di cuenta que sí tenía un llamado al ministerio como pastor? ¿Quiere que se lo diga? Cuando ya no quería ir. Cuando vi que era de a de veras, cuando vi que tenía que dejar muchas cosas por servir al Señor, ahí sí dije: me pasó lo de Jonás, un paso para atrás, ¿verdad? Entonces definitivamente, hermano, es esencial entender que los procesos de Dios no siempre van a ser emocionantes. A veces va a haber miedo, temores, pero ahí está el Señor. Amén. No todo lo que Dios permite es placentero, pero todo lo que Él gobierna es bueno en propósito eterno. Su soberanía nunca se desconecta de su bondad. Amén. Porque te digo una cosa, mira algo que dijo John MacArthur. John MacArthur no tiene mucho que falleció, un hombre, yo considero una autoridad bíblica. De verdad es un hombre que a mí me regalaron una Biblia que él analizó y puso sus comentarios dentro de esa Biblia. Para mí fue de mucha bendición, abrió mis ojos en muchas verdades. Y vea lo que dice: Dios no está improvisando con tu sufrimiento. Cada acto divino fluye de un carácter perfectamente bueno. Dios no está jugando contigo. Dios no te está poniendo a prueba. Es como cuando nosotros agarramos al niño que está muy enfermo y lo llevamos con el doctor, y de repente el doctor saca una jeringa de este tamaño y bueno, así las ven los niños, ¿eh? Y el niño ve la jeringa y no, hombre, parece que lo van a matar, pobre niño, ¿eh? Parece que lo van a traspasar con la jeringa. Llora y llora con todas sus fuerzas y en ese momento el niño cree que el papá es malo y que el doctor es malo. Él cree que lo quieren matar. ¿Para qué me tuviste si me vas a ensartar? ¿Verdad? O sea, definitivamente los niños lo ven como algo malo. Pero dígame usted, ¿una inyección es algo malo? Pero no es placentero. Pero es necesaria. Ya después te ayuda para decirle: síguete portando mal y te voy a llevar con el doctor, ¿verdad? Entonces, o sea, no es placentero, pero es algo necesario.
Y en ocasiones en nuestras vidas así nos pasa. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Porque es necesario. Porque es necesario. Porque a lo mejor somos muy soberbios, muy altaneros, muy orgullosos. Y es la única manera que el Señor nos quiebra para podernos humillar. Bajar nuestra carita altanera, nuestros ojos altivos y humillarnos al Señor. Son procesos. Estamos aquí, no todos son placenteros. Pero querido hermano, hay una bendita promesa inquebrantable. Dios trabaja todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. No algunas cosas, no solo las agradables, todas las cosas. Su bondad no depende de nuestra comprensión, sino de su carácter eterno e inmutable. Sé que muchas de las cosas que estás pasando en este momento no las entiendes. Y a mí me pasa. No entiendo por qué estoy pasando ciertas cosas. Pero ¿sabe qué? Ya aprendí algo. Apechugo y le sigo creyendo al Señor. Estamos aquí. Al fin, siempre me ha sacado de todas. Bien o mal, siempre he pasado. El dolor que estás pasando es momentáneo, es temporal. Son temporadas, son estaciones. No se van a quedar ahí para siempre. Dicen por ahí, no hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Y de los demás no me acuerdo. Entonces, aquí hay algo muy importante. Dios sana, Dios restaura, Dios libera, porque Él es bueno. No te quejes, hermano. Yo me jacto a veces de decir, hay algo que yo nunca le he preguntado a Dios, y es la famosa ¿por qué a mí? ¿Por qué? Porque una vez escuché una predicación, claro, no crean que o no sé si fue una predicación o leí un libro o algo por ahí, no sé, de tantas cosas que uno luego se mete, que le preguntaron, que alguien le preguntó a Dios, ¿y por qué a mí, Señor? Y que el Señor respondió, ¿y por qué no? ¿Y por qué no a ti? O sea, ¿quién eres? ¿Qué tan especial te crees? O sea, mi hijo tuvo que pasar por un proceso tan difícil, tuvo que ser golpeado, tuvo que ser humillado, tuvo que ser lastimado, tuvo que ser lacerado, tuvo que ser clamado en la cruz, tuvo que ser lanceteado. Y tú te quejas porque Doña Pelos no le echó sal a la comida. Estamos aquí. Te quejas por cualquier cosa. Te quejas que porque se acabó el gas. Y luego hasta metes a Dios. Ay, Dios mío, ya se me acabó el gas. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Ah? ¿Qué voy a hacer? Pues ve y cómpralo. ¿Con qué? Pues trabaja. Estamos aquí. ¿No hay trabajo? No, sí hay trabajo, lo que no hay son ganas. Cuando la bondad desafía nuestra lógica, Jesús redefine la bondad. La pregunta del joven rico, ¿por qué me llamas bueno si ninguno hay bueno, sino solamente uno? ¿Quién es el único bueno? Dios. Jesús apunta a que la bondad absoluta se mide por estándares humanos. Dios no es bueno porque se ajuste a nuestra lógica. Ese es el problema, que la gente quiere entender a Dios de manera lógica, y a Dios no se le entiende de manera lógica, se le entiende de manera teológica. Vamos aquí, o sea, con el estudio de su palabra, para que usted me entienda. Igual, teo, logos, teo, Dios, y logos, palabra. Tenemos que entender la palabra de Dios para comprender quién es Dios, cómo es Dios y qué quiere Dios. No vas a encontrar quién es Dios en el TikTok, ¿verdad? O en las redes sociales, en YouTube. No vas a encontrar quién es, vas a encontrar quién es Dios en la palabra, en su presencia, en el hambre que tú tengas de conocerle.
Por eso Dios es bueno, porque Él es la fuente de toda bondad. No necesita ser calificado o aprobado por nosotros. Su bondad es el estándar, no el resultado de nuestras expectativas. Y ahora ya estás aprendiendo qué contestarle a esa gente que te pregunte, uy, sí es cierto, y si Dios es bueno, ¿por qué me pasa esto? Porque tiene que pasarte, porque tienes que vivirlo, porque tienes que superarlo, porque tienes que entender que tienes un propósito en esta vida. Una mujer fue abusada de niña, y ella de niña decía, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me están haciendo esto? ¿Por qué la persona que más yo quería me está lastimando tan feo? Y después ella entendió que tuvo que pasar por eso para poder bendecir a muchas mujeres que han pasado por eso, y sanarlas y restaurarlas y levantarlas y llevarlas a la presencia del Señor. No que Dios lo permita, porque Dios no es arbitrario. Dios no somos robots para que Él nos maneje. Dios no nos maneja como robots. Hay gente mala en este planeta, hay gente abusadora en este planeta, hay gente que hace daño en este planeta, y eso viene por la desobediencia del hombre. Pero Dios no tuvo la culpa. Dios no tiene la culpa de que haya gente pervertida, de que haya gente mala. Dios no tiene la culpa de eso. No. Al contrario, Dios es bueno, y por eso trata de transmitirnos su palabra para que nosotros seamos transformados por su gloria. Y para que seamos la sal de la tierra. Y para que le enseñemos a las demás personas cuán bueno es Dios. Pero pases lo que pases y suceda lo que suceda en tu vida, hermano, Dios sigue siendo bueno siempre. ¿Estamos aquí? No es que Dios quiera que seas abusado, o que Dios haya querido que fueras abusado o abusada. No, Dios no lo quería. Pero nosotros, en nuestra maldad, como seres humanos, permitimos que cosas pasen. Muchas de las enfermedades que tenemos son resultado de nosotros, no de Dios. Dios no envió el COVID. El COVID es el resultado de romper y romper y romper leyes establecidas por Dios. Estamos aquí. Porque Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno, y todo el tiempo. Por eso es importante entender, Dios sigue siendo bueno incluso cuando guarda silencio. Su carácter no cambia por nuestra circunstancia. Los silencios de Dios, hermano, han sido los momentos más difíciles que he vivido en mi vida, pero son los momentos que más han formado mi corazón y mi carácter para servirlo. ¿Estamos aquí? Que a veces queremos que Dios nos hable, Dios nos hable, Dios nos hable, y la verdad, hermano, yo les dije algo. Cuando Dios guarda silencio, cuando Dios no te contesta, es porque Dios ya te dijo que hicieras algo y no lo estás haciendo. Dios ya te dio una orden. Dios ya te dijo qué tenías que hacer. Pero no, hasta que tú me hables, Señor. Ya te hablé. No, pero quiero que me hables. Ya te hablé. No obedeciste. Me voy a esperar, porque soy grande en misericordia, y me voy a esperar a que me obedezcas. No importan los años que pasen. Yo no tengo problema. Dios dice, yo no tengo prisa. Yo soy eterno, tú no llegas ni a 100. Así que apúrate tú, yo no, tú. ¿Estamos aquí? Señor, otros 5 años para gozarla, al fin a gozar que el mundo se va a acabar. Sí, ¿cómo no? Muchos no. Dicen, bueno, ya. La cruz, querido hermano. La cruz, la máxima prueba de su bondad. Bondad sangrante. Porque no te demostró Dios que es bueno solamente en su trono sentado, Jesús sentado a la diestra en su trono, sin hacer nada, viendo, ay, pobrecitos cómo sufren. Ay, si hubieran obedecido, si no hubieran escuchado a la serpiente. Esa Eva se agarró a la peor comadre que había. Su comadre era una serpiente. ¿Ya? Eran comadres. Porque llega ahí,
¿Qué onda, Eva? ¿Qué andas haciendo, Eva? ¿No quieres? ¿Sí es cierto que Dios te dijo que no comieras del árbol que te di, que no comieras de todos los árboles? No, Dios dijo que de todos los árboles sí, pero del que está en medio del huerto, ¿cómo dijo Adán? Que no lo viera, que no lo comiera y no sé. Porque según dice Dios que el día que coma de él van a ser abiertos nuestros ojos y seremos, no, el día que comiere de él voy a morir. Y la comadre le dice, no, comadre, no te vas a morir. Si no sabe Dios que el día que comas de ese árbol vas a ser sabia, empoderada, mujer valiente, ¿eh? Vas a ser la reina de las feministas, ¿eh? Y dice Eva que se le quedó viendo el árbol y no andaba tan mal. Decían, dice que se veía bueno y codiciable a los ojos para alcanzar la sabiduría. Hermano, querido hermano, la verdad, todo eso, Dios no se quedó con las manos cruzadas. Jesús no se quedó con las manos cruzadas. Vio la caída del hombre. ¿Y sabe qué hace? Dios ve al hombre que falló y Dios toma el primer paso y dice, Adán, ¿dónde estás tú? Ay, acá estoy, es que tuve miedo y me escondí. ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Qué le costaba ponerse bien las hojitas de higuera que había agarrado y decirle a Dios, ¿sabe qué? Sí fui yo, Señor. No, luego, ¿qué hizo? La mujer que a ti se te ocurrió darme por compañera, ¿verdad? Yo tan bonito que estaba aquí poniéndole nombre a los animales, bien contento, y me tuviste que traer a esta mujer, ¿verdad? Y ella me dio a comer del árbol y yo, inocente palomita, caí. Entonces, el hombre cayó. Entró el pecado, entró la maldad, entró lo que Dios les dijo que no hicieran, lo hicieron. No tenían tantos mandamientos, solamente uno: no comas del árbol que te digo que no comas, y va y se lo come. Ok, está bien, pero eso se tuvo que pagar, se tuvo que cubrir. Por eso Jesucristo tuvo que morir por nosotros, para cubrir ese pecado y que pudiéramos nuevamente acercarnos a Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros. La palabra hebrea Gesed significa amor leal, bondad pactal, misericordia constante, fidelidad inquebrantable. Es amor que no se rinde, incluso cuando el otro no lo merece. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa, tú te la pasas quejándote, pero Dios no se rinde todavía contigo. ¿Yo me escucharon lo que dije? No se ha rendido contigo. Y vas y la riegas y no se rinde contigo. Y te le pones al brinco a Dios y no se rinde contigo. Y rejego te pones contra el Señor y no se rinde contigo. Porque Él es fiel y bondadoso. ¿Estamos aquí? Nada más no se te vaya a acabar el tiempo a ti, porque Él va a ser bueno toda la eternidad, pero tú no tienes toda la eternidad para arrepentirte. ¿Estamos aquí? Algunos nos quedarán unos escasos 30, 40, si bien nos va. Y ya exagerando, ¿eh? La verdad. Ya estamos a veces en unos... mejor no sigo. La cruz no es solo justicia, es bondad sangrante. Es Dios demostrando que su bondad no conoce límites, que su amor no se detiene ante nuestro pecado. Sí, fallamos, pero Dios conoce nuestras debilidades y conoce nuestro corazón. Por eso es importante entender el amor de Dios. Billy Graham dice: la cruz es el lugar donde la bondad de Dios y la justicia de Dios, ¿qué hacen? Donde el amor, dice, la cruz es el lugar donde la bondad de Dios y la justicia de Dios se besan. Ahí
¿Justicia qué era? Dios es justo, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Y era justo que habiéndole fallado recibiéramos perdón. No era justo. Teníamos que pagar el precio de nuestro pecado. ¿Y qué dijo? La paga del pecado es muerte. Pero la bondad de Dios y la gracia de Jesucristo y la misericordia de Dios se manifiestan en esa cruz. Por eso les digo una y otra vez, querido hermano, amemos esa cruz. No los palitos cruzados, no, sino a quién murió en esa cruz y de qué manera. ¿De qué manera murió? Valoremos esa muerte. Exaltemos a ese Dios. Amemos a nuestro Salvador. Aplicación para nuestra vida diaria. Primero, querido hermano, Él es bueno para con el corazón herido. Él sabe que tu corazón ha sido herido. Si Dios fue bueno contigo en la cruz, no ha dejado de ser bueno ahora. Su bondad hacia ti no cambió cuando cambiaron tus circunstancias. No creas que porque te estaba yendo bien, entonces Dios sí era bueno, y ahora que te está yendo mal, Dios ya no es bueno. Dios es bueno hoy y siempre. Tus heridas no invalidan su carácter, hermano. Tu dolor no niega su amor. El hecho de que algo te duela no quiere decir que Dios no es bueno. Yo recuerdo mucho esa imagen, quedó grabada aquí en mi mente de un video que vi a Julio Melgar en los huesos por el cáncer que le dio. En los huesos estaba Julio Melgar, que era un cantante, un adorador de Dios. Y hermano amado, así en los huesos, alabando al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos aquí. ¿A usted no le gustaría alabar hasta el último momento de su vida a su Señor? Claro que sí, hermano. Para el espíritu cansado. Muchos ya tienen un espíritu cansado. Y la bondad de Dios es, no juzgues la bondad de Dios por una temporada, sino por la eternidad. Lo que hoy parece oscuro, mañana, ¿qué va a ser? Luz. No juzgues a Dios, hermano. No permitas que tu boca, ahora sí que blasfeme la bondad de Dios. No. Y aunque vengan otros y, uy, ¿no que tu Dios es bueno? Mira, no tienes ni para comer. Uy, ¿no que eres cristiano? Y mira cómo te va, ya te corrieron del trabajo. ¿Estamos aquí? ¿Sabías que a veces hasta eso es la única manera en la que pudimos salir de ese trabajo que nos estaba atorando tanto? Dios no es bueno. Dios es bueno aunque te corran del trabajo, porque si le crees, Él tiene algo mejor para ti. Estamos aquí. Descansa en su fidelidad cuando tus fuerzas se agoten. Amén. Por eso es muy importante entender que cada proceso tiene un propósito. Cada proceso tiene un propósito. Y a veces no nos va a gustar, pero tenemos que apechugar. Para la fe en formación. Creer que Dios es bueno no es emoción, es doctrina sólida. Es verdad que sostiene cuando los sentimientos fallan. Dice en Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. ¿Tú crees que Dios no sabe que estás confiando en Él? ¿Tú crees que no ve tu dolor? ¿Tú crees que no se da cuenta de lo que estás pasando? ¿Y tú crees que se está haciendo el teololo? Claro que no. Dios dice que he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda tu alma, el que guarda a Israel. Amén. Él no se duerme. Dios es bueno. ¿Cuándo? ¿Cuándo es bueno? Eternamente.
En su naturaleza, Él es quien es. ¿Estamos aquí? En sus obras, todo lo que hace es bueno. En su soberanía, todo lo que gobierna es bueno. En su gracia, lo que no merecemos. ¿Estamos aquí? No lo merecemos, por eso Él es bueno. En la cruz, su máximo sacrificio es bueno para nosotros. Por la eternidad, sin fin ni cambio, Él es bueno. Salmo 136, 1. Den gracias al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Su fiel amor perdura para siempre. Dios es bueno. A ver, Dios es bueno. Otra vez. Dios es bueno. Y todo el tiempo. Dios es bueno. Y todo el tiempo. Ponte de pie, hermano. Vamos a orar al Señor. Todo el tiempo Dios es bueno.